Segunda de Timoteo capítulo 1, y hoy vamos a iniciar una serie de mensajes durante este mes de junio al hablar acerca de la importancia de formar seguidores fieles de Jesús. Así es que hoy vamos a comenzar con el título Fortaleciendo a los creyentes. Fortaleciendo a los creyentes. Así es que oramos y damos inicio. Gracias, Padre, por tu palabra, por este tiempo que nos permites como tu familia y tu pueblo de exaltarte, de darte, Señor, a través de esta adoración el primer lugar también en nuestra vida y reconocerte que eres lo primero, Señor, que tú tienes la preeminencia sobre todo y sobre todas las cosas. Ayúdanos a ser fortalecidos para que, Señor, estemos firmes en Cristo y no nos dejemos llevar, Señor, por tantas situaciones y distracciones e inclusive tantas actividades que el mundo nos presenta, Señor, para alejarnos de ese amor sobre todas las cosas que te debemos a ti. Perdona, por favor, nuestros pecados y que tu Espíritu Santo sea con todos los aquí presentes, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la importancia y la necesidad de fortalecer la vida de los creyentes. En esta carta, esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Él escribió, ¿cuántas cartas? ¿Cuántas escribió? 13 cartas. Y esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo y la escribió estando en prisión. Estaba ya encarcelado en una mazmorra, un lugar sumamente incómodo, húmedo, oscuro y quizás hasta con ratas ahí alrededor para hacerle compañía. Entonces estaba el apóstol Pablo, él ya sabía que iba a morir, era cuestión quizás de días o semanas, ¿verdad? Pero él ya sabía que lo iban a decapitar, ya su muerte era segura. Entonces había una gran preocupación del apóstol Pablo en cuanto al evangelio, no tanto por su vida, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y él había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él tenía esa preocupación porque ya sabía que no iba a estar él pues dirigiendo, llevando el evangelio como lo había hecho alrededor de 30 años quizás. Entonces, él escribe a su discípulo, él tuvo muchos discípulos, ganó muchas almas para Cristo, pero él tenía un grupo, él formó un grupo especial para que dirigieran la obra, para que fueran obreros del Señor. Y en este caso él escribe, quizás yo creo que fue su discípulo preferido de Pablo, Timoteo, pero Timoteo pues tenía quizás lo contrario al carácter del apóstol Pablo. El carácter de Pablo era una persona de fe, firme, valiente, aguerrida, trabajador al por mayor. Y tenemos aquí al apóstol Pablo, un joven con muchas enfermedades continuas, como lo escribe por ahí Pablo, un joven de temperamento introvertido, joven con falta de experiencia, pero le estaba dejando la estafeta, ¿verdad? Recuerde que la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, sino que la carrera cristiana es un maratón. Y no lo corremos solos nosotros, tenemos que llevar la estafeta del evangelio y en un momento dado transmitirlo a alguien más, aunque no nos vayamos a morir, ¿verdad? Todavía, pero tenemos que transmitir la estafeta del evangelio y eso no lo tienen muchos creyentes en mente. La mentalidad de muchos creyentes es, mi única responsabilidad es asistir al culto y tan, ¿verdad? No, mis hermanos, Dios nos ha confiado este tesoro que es la verdad de su evangelio, para que lo guardemos, lo vivamos y luego lo transmitamos también a la siguiente generación. Pablo ya tenía más de 60 años y tenemos aquí a un joven Timoteo. Bueno, pues a este joven le encargó entonces la encomienda de estar al frente. Así es que él sabía que Timoteo tenía todavía mucho camino que recorrer y que iba a enfrentar diversas adversidades por la obra de Dios, por la causa de Dios. Así es esto. Si usted va a llevar el evangelio, el enemigo va a estar así, mire, no vas guiándola a ver a qué horas, como león rugiente, buscando a quien devorar, pero es parte, mis hermanos. Si usted no quiere sufrir por el evangelio, pues mejor búsquese otra cosa, ¿verdad? Porque el evangelio lleva implícito el sufrimiento por la causa de Cristo. Él lo dio todo, Él pagó todo, Él sufrió todo, ¿verdad? Entonces, en gratitud y en respuesta a los creyentes tenemos que también, mis hermanos, pagar un precio. Si la salvación es gratis, pero el discipulado tiene un costo, y el discipulado es el costo de negarnos a nosotros mismos y de seguir fielmente a Jesucristo. Ahora,
Pablo tenía que invertir, bueno, y de hecho invirtió, déjeme decirle, Timoteo trabajó con Pablo en la obra alrededor de 15 años. Entonces tuvo un ejemplo, tuvo un buen tiempo para aprender muchas cosas con el apóstol Pablo. Y Pablo seguía invirtiendo su vida hasta el último momento, hermanos, en que estaba en la cárcel. Él se dedica a escribirle a Timoteo. Bueno, ahí vemos el celo que tenía Pablo, el celo de Dios, ¿verdad?, por el Evangelio. Entonces, ¿cómo fortalecer a los creyentes? Pablo sabía que estaba un joven, que tenía obviamente todavía algunas flaquezas, algunas debilidades, pero Pablo lo fortalece. Y todos estos 4 capítulos de 2 Timoteo, Pablo se dedica a prepararlo, a advertirle, a animarlo y a fortalecerlo. Porque vaya que sí iba a necesitar Timoteo la fortaleza espiritual. Entonces, 2 cosas. En primer lugar, mis hermanos, para fortalecer a otros creyentes, como Pablo, ¿verdad?, debemos tener la convicción de que Dios nos ha llamado a compartir el Evangelio. No solamente a oír el Evangelio, sino tener una convicción. Dios me ha llamado a compartir el Evangelio. Punto. Tenga o no tenga el don de evangelizar, Dios nos da un llamado. Ahora, 2 Timoteo 1. Síganme por favor ahí con su Biblia. Verso 1, 2 Timoteo 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, en primer lugar, como dice el verso 1, Pablo tenía la convicción de que por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, por la voluntad de Dios, aunque Dios le asignó ciertos ministerios específicos, a usted y a mí Dios nos ha asignado el compartir el Evangelio. Punto, es una convicción. 2, Pablo tenía en claro la misión que Jesucristo le había encargado. Debemos de tener con claridad, mis hermanos, cuál es la misión que Jesucristo nos encargó, y está tomada de la mano del primer punto. Cuando comparto el Evangelio, Dios va a dar cierto fruto, entonces yo tengo que comenzar a invertir mi vida en Cristo en otros más. Y este es uno de los grandes problemas en las iglesias, en donde los creyentes se vuelven muy individualistas y solamente piensan en sí mismos, cuando el Señor nos ha dicho no, gana a alguien para Cristo, pero invierte ahora lo que has recibido, lo que has aprendido, lo que has visto, como dijo Pablo, lo que habéis oído, recibido y aprendisteis y visteis en mí, esto haced. Entonces tenemos que invertir. ¿Por qué hay tanto creyente, hermano, débil? ¿Por qué hay tanto creyente inmaduro en la obra de Dios en las iglesias? Porque no están invirtiendo su vida en alguien más. No quieren, ¿verdad? Otra responsabilidad más, no. Pero a eso nos llamó el Señor. Si usted no está invirtiendo su vida en alguien, está orando por alguien, lo que vamos a ver a continuación, por eso a usted le falta esa fortaleza. Nos fortalecemos cuando servimos a otros. ¿Aprendió eso? Nos fortalecemos cuando servimos a otros, cuando estamos invirtiendo nuestra vida en los demás. Entonces, ¿cuál es la visión? Y aquí está la visión, 2 Timoteo 2:1. 2 Timoteo 2:1, aquí está la visión. Tú pues, hijo mío, ahora observe cómo le llama hijo mío. ¿Por qué? Porque Pablo lo había, en cierto sentido, engendrado en el Evangelio. No estamos hablando de un nacimiento carnal, sino de que lo vio a Cristo y lo ve como un hijo. Así debemos de ver, mis hermanos, a los creyentes como hijos espirituales, hijos en Cristo. Verso 1, esfuérzate, aquí está. Esfuérzate, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, podríamos decir, esfuérzate por medio de la gracia. Esa es la idea. Esfuérzate por medio de la gracia. Sin la gracia de Dios, mis hermanos, el diablo y el mundo nos comen. Sin la gracia de Dios, el diablo, el mundo, nuestra carne que es débil, nos apartan.
Entonces, por eso tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Por medio de la gracia de Cristo, que es su amor y su capacidad a través del Espíritu Santo para poder ser fieles. Entonces, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que estoy en carga, o sea, ya lo tengo, ahora me toca a mí encargárselo a alguien, pero no es nada más, ahí te dejo y ahí nos vemos y ya te lo dije, no. Encarga a quién, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, en segundo lugar, Pablo tenía clara la misión que Jesucristo le encargó. Y usted y yo debemos de asumir esto. Mi misión, la misión de cada creyente es hacer discípulos. Pero yo tengo que ver aquí a quiénes, ¿verdad? Hombres que sean fieles. No estamos hablando de hombres perfectos o mujeres perfectas en Cristo, porque no existimos el creyente aún todavía perfecto. Pero hombres fieles, ¿verdad?, que están dispuestos a caminar con Cristo. Así es que tenemos que identificarlos, a ver, Señor, y orar, ¿en quién quieres que yo invierta mi vida?, ¿verdad? O también de afuera, vamos a predicar de Cristo, y de quien reciba a Cristo, le discipulamos. Ok, ahora sí, vamos a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo para que sea fortalecido? Bueno, le dice en el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Vaya, qué importante es esto, que el creyente mantenga su conciencia limpia, ¿verdad? Bueno, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Bueno, si usted va a invertir su vida en alguien, mis hermanos, tenemos que orar por ellos, por esos creyentes, orar. ¿Por qué? Porque es Dios quien va a formar, a cambiar, a transformar, a edificar a ese creyente, pero tiene que haber siempre la intercesión de alguien que esté orando por alguien más. Déjeme preguntarle, ¿está usted orando para que alguien crezca en Cristo o para que alguien se salve? ¿O no está orando por alguien? Bueno, pues si usted quiere ser fortalecido o ver fortalecido a alguien, ore. Solamente Dios puede cambiar la mente y el corazón de cada persona o cada creyente. Colosenses 4:12, aquí tenemos un ejemplo de alguien que oraba, y así debemos de orar, mis hermanos. Por ejemplo, por nuestros hijos, por los nietos, por los familiares que ya son cristianos, pero a veces están tibios, ¿verdad? Están débiles o inclusive apáticos. Bueno, para ser fortalecidos, Colosenses 4:12, dice aquí, os saluda Epafras, él era un líder de la iglesia de Colosas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿qué? Firmes, perfectos, o sea, maduros, y completos en todo lo que Dios quiere. Pero ahora tenemos gran cantidad de creyentes que son inconstantes en vez de firmes, están muy verdes en vez de estar ya maduros, y les falta mucho en vez de ser ya idóneos y completos. Entonces, por eso la obra de Dios a veces va avanzando a paso de tortuga, mis hermanos, porque ¿en quién podemos delegar y confiar la obra cuando los creyentes están débiles, ¿verdad? Apenas si se sostienen en ellos mismos. Entonces, la oración, dice Pablo, oro. Y aquí está un ejemplo de alguien que oraba encarecidamente. Bueno, qué bendición que usted ya no solamente ore por usted, sino que ore, interceda por otros más. Bueno, entonces, número 1, tenemos que orar a Dios por la vida de ese creyente. Número 2, tenemos que asegurarnos que esa persona o ese creyente a quien se va a fortalecer tenga una fe auténtica, o sea, que haya nacido de nuevo realmente. No querramos discipular a alguien que no es salvo. No, tenemos primero que llevarlo a la salvación en Cristo, porque si no, sí o que puede tomar X cursos y a la mitad, pues ahí nos vemos y se regresa al mundo, ¿no? Como fue el caso de Demas, ¿verdad? Ahí en 2 Timoteo 4:10, 9 y 10 dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, dice, porque Demas, que era uno de los colaboradores de Pablo, dijo que me ha desamparado. O sea, lo dejó ahí solo. ¿Por qué? Dice, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Bueno, qué triste, ¿verdad? Se fue al mundo, prefirió irse al mundo que seguir a Cristo y apoyar al apóstol Pablo. Entonces, ¿cuánta gente tenemos en las iglesias que en un momento dado los vimos aquí, unos domingos, unos mesecitos, y luego, ¡brum!, ya no los encontramos? ¿Dónde anda? Pues como Demas. ¿En dónde? En el mundo. Por eso tenemos que asegurarnos de que tenga una fe auténtica. No nada más una fe de labios y de fuera y de dientes, sino que haya nacido de nuevo. Ahora dice Pablo, verso 4, trayendo
a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces Pablo había discernido, oye, ya naciste de nuevo, ya tienes una vida nueva en Cristo, o todavía te dices cristiano pero vives como el mundo. Así no se va a poder discipular, porque es la persona que sí, ahorita sí, luego no, y no va a cumplir y está de malas, o lo traen a fuerzas, o no. Debe de haber un nuevo nacimiento auténtico, una fe genuina, auténtica, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí nos habla un poquito Pablo de la familia de Timoteo, su abuela, su mamá, su abuela que se llamaba Loida y su mamá que se llamaba Eunice. De hecho, Eunice era judía y se había casado con un hombre griego, con un inconverso. Qué interesante. Entonces, siendo judía, Eunice desobedeció al Señor, porque ella debía de haberse casado con un judío, con un creyente, ¿verdad? Ese era el mandato del Señor. Y Pablo lo dice luego a los cristianos, no hagáis junta con los infieles, con los incrédulos. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás? Vaya, Pablo es bien tajante. Entonces, ¿con quién andas? ¿Con un hijo o con una hija de Satanás? Ese es el asunto, ¿verdad? Así es que Pablo dice, pero ahora sé que tu abuela tiene una fe genuina, tu mamá tiene una fe genuina, así es que a los que ya somos abuelos, nuestra tarea no ha terminado. Tenemos que, aunque ya nuestros hijos quizás se casaron, ya tienen sus hijos o nuestros nietos, tenemos que orar por ellos, para que los hijos estén en el camino del Señor. Entonces déjenme ahora preguntar a los abuelos que hay aquí, ¿tiene usted una fe auténtica en Cristo? Ahora déjenme preguntarle a las mamás y a los papás, ¿tiene usted una fe auténtica en Cristo? Ahora déjenme preguntarles, ¿le está enseñando su fe? ¿Se le está compartiendo a sus hijos, a sus nietos? Ahí está el asunto. Entonces Pablo aquí abre un poquito y dice, qué bendición que Timoteo tuviera una madre que ahora era cristiana, se había convertido a Cristo, aunque su esposo quizás todavía no, ya no sabemos qué pasó después, ¿verdad? Y que su abuela era también cristiana, qué bendición, porque ahí tenemos la influencia de unos abuelos, la influencia de unos padres que son cristianos y que están que están formando. Y hoy, mis hermanos, que estamos de veras en el lodo moral, así. Estamos viendo ya toda una situación de Satanás, pero ya muy descarada, ¿verdad?, contra los valores de Dios y de la palabra de Cristo. Ahora ya la gente ya dice, no hay ni bueno ni malo, punto. Aquí es según me siento yo. Y dice, no, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y hacen a un lado a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que les conviene. Estamos en una generación de relativismo, en donde todo es relativo. Nada ni es bueno ni es malo, sino todo lo contrario. Entonces, según me sienta, así voy a vivir. Bueno, cuando tú no tienes una brújula moral, te vas a perder y te vas a hundir en la soledad, en la vida sin sentido, en la depresión, y en una depravación moral, porque no tienes una brújula que es Dios, una brújula espiritual que te dice esto es lo bueno y esto es lo malo. Y siempre lo malo traerá sus consecuencias. Tarde que temprano, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tarde que temprano. Entonces, mejor que entendamos esto a tiempo y nos pongamos a cuentas con Dios. Déjeme hacerle una pregunta, ¿está usted a cuentas con Dios ahorita? Si no, puede o debe ya de ponerse a cuentas. Por favor, no lo esté dejando para luego, para después, cuando tenga tiempo, cuando salga de estos compromisos, cuando se me quiten estos problemas, cuando ya no tenga deudas, cuando ya mi vida sea perfecta, me acerco a Dios, pues nunca vas a tener una vida perfecta y sin problemas. Tienes que ya ponerte a cuentas con Dios, como debe de ser, no según tus parámetros, ni que tú le dictes a Dios o le digas a Dios cómo vas a vivir tu vida, no. Eso no es cristianismo, eso es ser un cristianoide, no cristiano, cristianoide. Y hay muchos cristianoides que son los que le están diciendo a Dios, yo voy a vivir así la vida cristiana. Pero eso sí, bendíceme Dios, por favor. Eso es ser un cristianoide. El cristiano es o no es. O hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Entonces fortalecemos cuando nos aseguramos que la gente, que esos creyentes de veras han nacido de nuevo. Y hermanos, pues, no tenga pena por preguntarle a alguien, ¿de veras ya ha nacido de Cristo? A ver, explícame el Evangelio.
A ver, si yo le dijera, hermanito, hermanita joven, pase aquí al frente, por favor. Ahí te doy el micrófono. Explica el Evangelio, por favor. ¿Qué explicaría usted? ¿Sabría explicar el Evangelio? Brevemente, hace 2 semanas por ahí les repartimos una papeleta. Sí, aquí está. Titulada El Evangelio en 1 minuto. ¿La tiene o no la tiene? Si no la tiene, acepta a Cristo. No es cierto. Levante la mano si no la tiene. Se la van a repartir ahorita. A ver. Repártasela, sí. Aquí está, mis hermanos, condensado. O sea, aquí les hemos dado hojas para explicar ampliamente el Evangelio y una mitad de hoja para que comparte el Evangelio y lo entienda. No es complicado, aquí está breve, 4 puntos para que usted comparte el Evangelio. Tiene que ver con Dios, con nosotros, con Jesucristo y su respuesta. Ahí está. Y estos 4 puntos aquí están brevemente explicados con algunos versículos para que usted le explique el Evangelio. Ahí está, mis hermanos. Entonces, tenga una fe auténtica. Ok, vamos, número 3, para fortalecer a un creyente. Ahora Pablo le dice, verso 6, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, aquí una aclaración. Pablo era apóstol. Dios le había dado a los apóstoles ciertas prerrogativas particulares a ellos, cierta autoridad y cierto poder espiritual. Entonces, en el caso de Pablo, aquí aclaro, porque ahora algunos han tomado estos versículos ya fuera de su contexto, Pablo está hablando aquí de un apóstol. Entonces, cuando Pablo le impone las manos a Timoteo, en ese momento Dios le dio un llamamiento, sí, a Timoteo. Pero era Pablo, eran los inicios de la iglesia cristiana y era un apóstol. Ahora, cuando usted viene a Cristo y el Espíritu Santo viene a su vida, en ese instante usted recibe muchos beneficios del Espíritu Santo, que hemos hablado de esto los miércoles a las 8 de la noche. En ese momento también usted recibe uno o varios dones espirituales, ya, no después, en ese momento. Ahora, lo que pasa es que hay que descubrir qué don o dones ya le dio el Espíritu Santo, pero ya los recibió. Aquí era una época de transición especial. Por eso el apóstol Pablo dice, por la imposición de mis manos. Esto es importante aclararlo. Bien, dice aquí entonces, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. O sea, Timoteo, quizás le habían dicho a Pablo, ¿sabes qué, Timoteo? Como que lo veo ahí medio sin fuerza, medio sin impulso, ahí anda un poquito medio tibiezón, pero está ahí sirviendo en la obra. Y ya saben Pablo, ¿verdad? Pablo el ferviente, Pablo siempre aguerrido. A ver, ahora le habla con amor a su discípulo. Te aconsejo, ¿verdad? Que, Timoteo, que avives. Ahora, aquí ya viene la responsabilidad, no de Dios, sino del propio Timoteo. Le toca a él que, me toca a mí avivar ese fuego, ese compromiso, ese gozo, esa fuerza, ese trabajo, en cuanto al don o dones que Dios me ha dado. Hermanos, ¿por qué nos enfriamos y por qué somos tan frágiles con las tentaciones? ¿Por qué no estamos haciendo a veces nada para la obra del Señor? Cuando usted tiene un compromiso y está sirviendo con sus dones, usted está orando, usted está en la palabra, porque usted está ocupado en algo. Y se encomienda al Señor y eso le mantiene usted enfocado en Cristo. Pero si no hace nada más que solamente asistir, pues no. Tiene que avivar. Ahora, avivar es como cuando usted está con el comal, ¿verdad? Ya puso el carbón, ya los prendió. ¿Qué tiene que hacer? Pues con el aventador, ¿o cómo se llama la cosa esa? El soplador, o bueno, como guste usted. Tiene que estar ahí, ¿verdad? Eso le toca a usted, para que los carbones se avive ese fuego. Tiene que estar soplando. Entonces, igual así nosotros, mis hermanos, nos toca avivar ese fuego del don de Dios. Ahora, mire aquí, le voy a dar 2 ejemplos, uno negativo y uno positivo. Negativo, Nehemías 3:5. Estaban construyendo aquí el muro de Jerusalén, las murallas. El pueblo estaba ya participando, ¿verdad? Las diferentes tribus de Israel estaban ahí con el cemento y con la pala y el pico y todo, ¿verdad? Animados para restaurar las puertas, para restaurar el muro de Jerusalén. Nehemías 3:5, a ver, déjeme ver, 3:5, ok, sí. Nehemías 3:5, aquí habla de los tecoitas, ¿verdad? Dice aquí, Nehemías 3:5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes, o sea, sus líderes,
no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Qué triste, y quedó escrito, ándele para que se les quite. Los líderes de los tecoitas no se prestaron para ayudar en la obra de restauración del Señor. Aquí tenemos a alguien que estaban bien apagados. Ahora, ¿por qué, mis hermanos, no se prestaron? ¿Por qué luego hay creyentes que no están sirviendo? Por varias razones. Uno puede ser por pereza, ¿verdad? Les gana la flojera. Otra puede ser la indiferencia. Como nada más están pensando en sí mismos, dicen, bueno, ¿y qué gano yo? Pues no se trata de qué ganas tú, se trata de que esto cómo contribuye al avance del reino de Dios. Y cuando el reino de Dios avanza, tú eres bendecido. Pero deja de pensar un ratito en ti mismo, ¿verdad? No es qué gano yo, es Señor, ¿qué ganas tú? Luego, ¿por qué no trabajan? Por orgullo, eran líderes. Ay, no, me voy a ensuciar mis manitas, ¿verdad? Con cemento, con cal y con la grava. Ay, no, por favor, a mí pongan un trabajo de oficina. Sus grandes, sus líderes. ¿Qué otra cosa apaga el fuego? El temor. Habían enemigos. Entonces dijeron, no, por si las dudas, mejor ni nos metemos, ni nos buscamos problemas. Si usted es de la gente que no sirve al Señor porque no quiere tener problemas, cambie su mentalidad. Es un privilegio, es un gozo servir a Dios. Y le vamos a rendir cuentas al Señor y Él va a recompensar la obra fiel de cada creyente. Esto es lo que apaga el fuego, mis hermanos. Pereza, indiferencia, orgullo, temor, etc. Bueno, ahora, y entonces cae uno en una rutina de solamente asistir a los cultos. Si bien nos va. Vamos ahora al ejemplo positivo, ahí mismo, Nehemías 3:20, unos 15 versículos más adelante, ¿verdad? Aquí menciona también, Nehemías 3:20, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. ¿Cómo? Con todo fervor. Eso es avivar. ¿En qué estoy sirviendo a mi Señor? ¿Qué responsabilidad he asumido para mantener el fuego del don de Dios? Entonces, mis hermanos, los creyentes somos fortalecidos cuando se nos anima para avivar ese fuego, echarle ganas en la obra del Señor. 4, regresamos a Timoteo, en cuarto lugar, para fortalecer a un creyente. Ahora Pablo le dice, Timoteo, tu responsabilidad es avivarte. ¿Verdad? O sea, asume un compromiso y adelante. Verso 7. ¿Por qué? Y aquí le da la razón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Quizás Timoteo estaba teniendo temor, ¿verdad? Y de hecho Timoteo tenía un carácter introvertido. Pero Pablo le dice, pues, tu temperamento será introvertido, tendrás problemas o lo que sea. Pero acuérdate de una cosa, o sea, no hay pero para el creyente, ¿verdad? Por lo cual diga, por eso no participo yo en la obra de Dios en cualquier ministerio. Recuérdale a ese creyente que Dios le ha dado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es un espíritu de temor. Si usted está siendo dominado por el temor, por la timidez, por la cobardía, por lo que sea, entonces usted no está viviendo en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene aquí 3 características. Es un espíritu de poder que viene de lo alto. Dígale, Señor, dame esa capacidad, por favor, para que usted tenga que emprender adelante. No dependa de su pura fuerza de voluntad, no, ese no es el asunto. Es, Señor, dependo de tu poder, dame la capacidad, Santo Espíritu. 2, el Espíritu del Señor es un espíritu de amor. De amor. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Entonces, el amor es esa característica que Dios nos da para superar rencores, para superar resentimientos, para superar amarguras, etcétera. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es ese amor? El amor de Cristo. Y el amor de su Espíritu Santo dice, su amor fue derramado a través de su Espíritu Santo cuando creímos en Él. Y la tercera característica es que el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. Esto es algo con lo que batallamos mucho hoy por hoy. Y si hoy algo, mis hermanos, necesitamos los creyentes es un espíritu de templanza, de autocontrol, de autodisciplina. Y esa disciplina nos la da el Espíritu Santo. Disciplina desde para leer la palabra de Dios todos los días, hasta para orar y para lo que usted quiera. Es importante la disciplina. Nadie hizo grandes cosas sin disciplina.
Y en este caso, sin una autodisciplina. Entonces, tenemos que disciplinarnos, ¿verdad? Mis hermanos, ¿por qué cree usted? Nada es por casualidad en los creyentes, en la obra de Dios y en la iglesia. ¿Por qué cree usted que Dios puso cada domingo, cada semana, el día del Señor? ¿Por qué? Porque es una forma de autodisciplinarnos. Porque Dios sabe que si el creyente va o asiste a la iglesia cada vez que quiere o que le nace, va a ser un creyente indisciplinado. Y un creyente indisciplinado no va a ser de bendición. Así, de sencillo. Cuando Dios nos dice es cada domingo, no cada 15 días, que algunos hermanitos ya la agarraron como pretexto del COVID. Es cada domingo, es la indicación del Señor. Si usted la toma cada 15 días, es su problema. Pero Dios ha dicho cada semana. El Señor siempre tiene una palabra a través de la predicación. Quizás usted ese domingo que faltó se perdió de una instrucción del Señor para su vida y en esa semana le fue como gato en feria. Porque el Señor tenía una palabra para prevenirle, para darle sabiduría, para fortalecerle, para evitar una tentación, para evitar tomar una mala decisión. Y usted se perdió esa palabra del Señor. Por eso dice el Señor, te estoy formando en tu carácter, en tu disciplina, para que tengas buenos hábitos. Bueno, entonces tenemos que recordarle al creyente que él tiene al Espíritu Santo y que no hay pretexto para que no avance. Bien, en quinto lugar, dice en el versículo 8, por tanto, o sea, después de decirle, tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Verso 7, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. No te avergüences. ¿Cuántos creyentes se avergüenzan de hablar de Cristo? Dicen, no, ahorita no, pues, ¿qué me van a decir? ¿Me van a correr? ¿Me van a dejar de hablar? Participa de las aflicciones del Evangelio. Pablo por eso estaba en la cárcel, por causa del Evangelio, y no se estaba quejando. Dile, no te avergüences, comparte de Cristo. Enséñelo, anímelo, para que él también ya comience a dar testimonio del Señor. Cuando usted comparte del Evangelio, al terminar de compartir, usted se siente más fuerte y más fortalecido y con gozo, porque supo que compartió de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo ese gozo de compartir de Cristo? Hay un gozo muy, muy especial que el creyente tiene cuando testificó de Cristo. Independientemente de si le escuchó, le aceptó o no aceptó a Cristo, independientemente de eso, usted dice, Señor, he cumplido, aquí está, ¿verdad? Sembré la semilla. Entonces, que no se avergüence, ¿verdad? Y ahí le dice entonces, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Le recuerda, qué interesante que Pablo le vuelve a recordar aquí las doctrinas básicas. A ver, ¿cuál fue? Eres salvo no por tus obras, Timoteo, eres salvo por la gracia, dice aquí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. No está por demás recordarle los fundamentos de la salvación, porque hay creyentes que todavía piensan que la salvación se pierde. Hay creyentes que todavía piensan que tengo que hacer obras buenas para que Dios me acepte y pueda entrar yo al cielo. Todavía creen eso a veces después de años. Llega por ahí un testigo de Jehová, un mormón, y los ponen barridos y trapeados. Les enseñan unos textos fuera de su contexto y le dicen, mira, aquí dice que puedes perder la salvación. Y el creyente, pues sí. Pablo no daba por sentado nada, ¿eh? Timoteo, vuelve a recordar, la salvación no es por obras, ¿verdad? Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Es por gracia, dice aquí, por la gracia que nos fue dada en Cristo. Es decir, ni tú se la compraste, ni tú la obtuviste, ni tú la mereciste, la recibiste, te fue dada la gracia. La salvación es un regalo de Dios a través de los méritos perfectos de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, sepultura y resurrección. Hay que recordar todo eso. Dice, y nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Antes de que fuera formado este mundo, la Trinidad se juntó y vio todo este plan de salvación, y el Hijo dijo, yo voy voluntariamente a dar mi vida por el ser humano, porque el ser humano no va a poder obedecerte, Padre.
ni va a poder salvarse por sí mismo. Entonces Cristo voluntariamente se ofrece ir a la cruz del Calvario. Qué bendición. Antes, o sea que para Dios, mis hermanos, no hay sorpresas, ni hay plan B. Lo que se planeó desde Génesis 1:1 se va a cumplir en Apocalipsis, punto, pero se va a cumplir. Aunque Satanás haya metido su cola y todo, ¿verdad? Y el pecado, Dios ya sabía todo eso perfectamente. Y su plan se va a cumplir. Dios soberano, Dios poderoso. Dice aquí versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, amén, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por su resurrección. Ahora por eso tenemos vida eterna. Verso 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco. Pablo no está negando los problemas en la obra. Dice, pero no me avergüenzo ni aun de estar en la cárcel, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, ¿verdad? Al 100% que es poderoso para guardar mi depósito, o sea, mi vida, para aquel día cuando Él venga. Vea usted cómo Pablo hace un resumen doctrinal tremendo. Comienza desde la salvación y luego le dice a Timoteo, resucitó, ¿verdad? Su gracia y finalmente estoy seguro de mi salvación. No se pierde la salvación, mis hermanos. No se pierde. Por ninguna causa. Ahí le va eso, porque ahora muchos están poniendo en duda esa situación. Lea bien la doctrina, lea bien la escritura y luego dice, estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi vida, ¿verdad? Para aquel día, la segunda venida de Cristo. Vaya, doctrina condensada, pero a fin de cuentas doctrina. Verso 13, retén, ¿verdad?, la forma de las sanas palabras, o sea, cuida la sana doctrina que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hoy tenemos la internet, ¿verdad?, abierta a todo el mundo, pero también tenemos a un montón de apóstatas y de falsos pastores y de falsos predicadores dando sus enseñanzas. Hablan de todo menos de la Biblia, Estaban haciendo una encuesta a pastores, no sé si nada más de Estados Unidos o también de América Latina, a 1000 pastores, y el 50% de ellos estaban enseñando todo menos la Biblia. Asómbrese, el 50% de esos pastorcitos que le van a rendir cuentas a Dios por estar enseñando una bola de tonterías desde el púlpito en vez de enseñar la palabra de Dios. Vaya, qué barbaridad, mis hermanos. Entonces, retén la forma de las sanas palabras. O sea, no comiences a cambiar o a irte a las modas evangélicas nuevas y nuevas frases o palabras que ahora están inventando, ¿verdad?, en muchos lugares. Y el yo declaro, el yo decreto, no sé, tontería y media. Bueno, voy a hablar de esas tonterías y media el miércoles, porque voy a hablar de las falsas manifestaciones del Espíritu Santo que le están adjudicando a estos grupos carismáticos. Entonces, ojalá que lo escuche y no se pierda porque vamos a ir a la palabra de Dios. Bueno, entonces, retén la sana doctrina que de mí oíste. Verso 14, guarda el buen depósito. Ahora, ¿cuál es ese buen depósito? El Evangelio. O sea, cuídalo. El Evangelio que por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya concluyo casi. Entonces, el paso anterior, dile a tu discípulo para fortalecerlo que retenga la sana doctrina. Mantente en la sana doctrina. Pero yo escuché un sermón por ahí de Cash Lune y de Dante Hebel y de Adal Ramones y de no sé quién, ¿verdad? Y de Yuri, de su esposo Yuri. Ay, por favor, par de bufones. No me los esté escuchando. No, porque estén ahí en televisión y con Biblia en mano están predicando el Evangelio. No, por favor. Tenga cuidado. Pueden ser algunos buenos oradores, pero ¿tienen doctrina? Así es que continuamos aquí, guarde el buen depósito, el Evangelio, que por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ya sabes esto y con esto concluyo. Ya sabes esto. ¿Qué, hermanos? ¿Qué le pasó a Pablo? Que me abandonaron. En la primera carta a Timoteo, Pablo menciona, algunos se han ido, algunos, varias veces menciona la palabra algunos. Y aquí ya en la segunda carta Pablo dice, todos.
todos. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales, o sea, los principales son Figelo y Hermógenes. Lo dejaron solo en la cárcel. Ahora, ¿por qué? Puede haber varias razones. Como había persecución en ese tiempo, y a Pablo ya lo habían metido preso, dijeron, no, nos ven con Pablo y vamos también al bote. Todos me abandonaron, me dejaron solo. Así es que concluimos, mis hermanos, advirtiéndole a ese discípulo, cuida el evangelio. ¿Por qué? Porque habrá doctrinas falsas. Aquí le van, y con esto termino, razones. ¿Por qué está aumentando la apostasía hoy día? ¿Qué es eso de la apostasía? ¿Qué significa? Darle la espalda a la verdad del evangelio. Gente que estuvo una vez en el evangelio y le da la espalda a Cristo y a la Biblia y se va a otras doctrinas, a otras enseñanzas, a otras prácticas, al misticismo, al ocultismo, a la cienciología, con los testigos de Jehová, con los mormones, con los sabatistas, con los espiritistas, con los de la Santa Muerte, etcétera. Se van. Gente que una vez escuchó el evangelio. Se van. Eso es apostasía. ¿Fueron salvos? No, nunca. Un apóstata nunca fue salvo. Aunque haya estado 20 años en la iglesia, nunca fue salvo. Por eso regresamos a un principio. La fe auténtica. Un creyente que tiene fe auténtica no se vuelve apóstata, punto, porque tiene el Espíritu de Dios. Si se fue con los movimientos actuales hoy, que ahora esa es su religión, el feminismo, los LGBTQ y quién sabe qué, y no sé qué tantos ahora movimientos políticos, de ideología de género, etcétera, etcétera, apostasía, perdidos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está aumentando la apostasía en las iglesias? Número uno, por temor a la persecución. Ahora YouTube está más estricto cuando escucha predicaciones y en la predicación se mencionan ciertas frases o palabras que ellos prohíben y que ahora según ellos, ¿verdad? Es conveniente o es la verdad o no es la verdad. O sea, ahora resulta que YouTube tiene la verdad. Bueno, qué inconsistencias y cómo está el mundo. Entonces han censurado a muchos pastores por estar predicando la verdad. Les cortan unas semanas en su página, a otros los dan ya de plano de baja, ¿verdad? Porque no están ateniéndose o apegándose a los lineamientos de YouTube. Pues mucho gusto, YouTube. Así es que, por temor a la persecución, otros, por engaño doctrinal, como está públicamente ya metiéndose todo tipo de doctrinas en todo tipo de medio informativo. Otra razón por qué se van a la apostasía, por los falsos milagros. Como ahora los están grabando y los suben a internet, ¿verdad? Según estos milagros que... Recuerden una cosa, el diablo también hace milagros, pero son falsos. El diablo también hace maravillas. Recuerde que él se viste como ángel de luz. Él tiene una capacidad para transformarse y engañar a la gente con falsos milagros. Y también porque hay mucha apostasía por el mundo y el pecado, porque el mundo está trayendo a la gente a sus pecados, a sus tentaciones y a darle rienda suelta a la carne. Ahí está, mis hermanos. Así es que tenemos que fortalecerlos, tenemos que fortalecer a los creyentes, al pueblo de Dios, y que el Señor nos ayude para, mis hermanos, continuar en la batalla, en la buena batalla de la fe. Oramos. Gracias, Padre, te damos en esta tarde, porque tú nos fortaleces primeramente a nosotros, a fin de que podamos ser instrumentos de bendición y fortalecer a otros creyentes, para que esos creyentes también, Señor, estén firmes, sean constantes, te estén sirviendo con gozo, estén avivando, Señor, ese don o esos dones que tú les has concedido por tu Espíritu Santo, para que como creyentes, mi Señor, estemos todos caminando firmemente, con constancia, con lealtad, sirviéndote, sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano, sino que tú recompensarás, Padre Santo, a cada hijo tuyo, conforme al servicio fiel que aquí te rendimos. Señor, oramos también por aquellas personas que aún inclusive están en una iglesia, que inclusive tal vez se bautizaron, pero no tienen, Señor, una fe auténtica. Si hay alguien que está en esa condición, te pedimos que tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, le abra su entendimiento, para que venga, Señor, a los pies de Cristo y tenga en verdad ese nuevo nacimiento.
Te pedimos, Padre, también por todos tus siervos, los hermanos que están integrados ya en tu obra, por los hermanos o jóvenes o adultos que aún no, pues que también ellos ya puedan, Señor, ya tomen la decisión, de acuerdo a sus dones, de servirte en un ministerio. Y Padre bendito, ayúdanos para compartir tu palabra y para hacer discípulos que sean fieles seguidores tuyos. Lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.